Hola, hola, ¿me escuchan? Buen día, dicen. Perfecto. Bien, bueno, aquí les está en su clase en web, pero tenemos un modelo que quise mostrarles para que puedan hacer su ficha de personaje. Entonces vamos a ir a ver un poco lo que tenemos que hacer. Recordando la anterior clase, les había mostrado que era muy importante empezar a trabajar la idea. La idea, ya vimos el tema y ahora la idea de la historia. Dentro de la idea de la historia vamos a poder empezar a trabajar toda la cuestión de, del personaje. El personaje realmente va a ser muy importante que lo tomemos en cuenta. Como les decía, aquí está una ficha de algunas preguntas para que puedan entender la funcionalidad del personaje, sus características. Recuerden que la finalidad de la gráfica es que demuestre el valor, como les decía, el valor, el mensaje gráfico. Va a ser un protector, va a ser una persona que es astuta. ¿Qué valor le van a dar para que pueda ese valor expresarse en formas, en colores, incluso en lo que tiene un celular, tiene, como le decía, una espada? Entonces va a ser muy importante que tomen en cuenta, respondiendo todas estas preguntas, los defectos, las aficiones, los hobbies, todo eso ayuda bastante para poder darle cuerpo a nuestro personaje, que sea, como por decir, más real. ¿Ya? Entonces me preguntaban, ¿hay que hacer ficha por cada personaje? Sí. Normalmente van a tener unos 4 personajes o algo, eso lo vamos ahora cómo generar algunas, pensar en cómo podemos generar uno o varios personajes. Entonces, desde luego, la clave es que podamos nosotros ya pensar un poco en una historia general, en una idea, y en base a esa idea vayamos formando, pensando en qué personajes necesitamos. Bien, ahora vamos a entrar al objetivo más que todo del trabajo. Primero vamos a ir con este, que es el más sencillo, que le mostraba sobre la estructura en 3 actos: la introducción, el nudo, y el desenlace o el final. Bueno, tenemos siempre una gráfica aquí, que es el común, el inicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el inicio? Bueno, en el inicio generalmente se plantea, o se, los primeros actos es la presentación de los personajes. Por eso va a ser importante ahí entender un poco más o hacer la ficha de personaje para que en la introducción podamos presentar: es un chico introvertido, le gusta diseñar,
le gusta salir de casa y todo eso.
Bien. Bueno, ya entraron la mayoría porque me estaban escribiendo. Mil disculpas. Y bueno, ya estaba añadiendo los nueve. Creo que habían 12 personas que estaban esperando. Y bueno, no me fijé. Pero ya está la mayoría. Creo que ya entraron todos. Bueno, como iba diciendo, para los que recién entraron puntualmente, tenemos el ejemplo de ficha. Classroom, este ejemplo. Importante, por favor, que lo tomen en cuenta que el mensaje, lo que yo quiero expresar, la cuestión subjetiva debe estar expresado en el personaje. ¿Cuál valor va a representar en mi historia? Protección, dinamismo. Ese valor tiene que estar representando en formas, colores, en lo que tiene una espada, un celular, un hacha. Y vamos a ver la estructura en tres pasos. Esto va a ser importante para que puedan entender un poco o armar su historia. Una historia breve. Por supuesto, la otra semana lo vamos a revisar y vamos a seguir mejorando la historia. Aquí tenemos el primer acto que es la introducción. En el primer acto vamos a trabajar toda la cuestión de formulación del conflicto. O sea, en la introducción lo que se hace en una película, en lo que ustedes desean, es mostrar los personajes. Se presentan todos los personajes. Hasta ahí es la presentación. ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Es su hija? ¿No es su hija? ¿Es su novia? O sea, toda la relación. Se presentan generalmente sus afinidades, sus aspiraciones y sus relaciones con los otros personajes. Una vez que tenemos ese cuadro en la introducción como expectante, pasamos a los obstáculos. Ahí, cuando vean una película, cuando lean una historieta, notarán que hay un conflicto. Comienza el conflicto y ahí logramos identificar al personaje principal que tiene el conflicto. Normalmente los conflictos pueden darse sucesivamente. Quiere decir, por ejemplo, hay un conflicto con el personaje principal y el personaje principal tiene un amigo, un personaje secundario que se llama, y ese personaje secundario también va a tener después del primer conflicto, tendrá otro conflicto. Y así entramos al nudo donde hay una, podríamos decir, una ramificación de varios conflictos. No solamente un conflicto, puede ser uno, puede ser más. Hoy en día se trabaja uno, dos, tres, de acuerdo a los personajes. Si tenemos el personaje principal y su amigo, su compañero, entonces podríamos tener dos problemáticas, obstáculos. Normalmente se trabaja con los obstáculos o se dice en problemas internos o externos. ¿Por qué? Puede que sea una problemática externa, pero también algo interno. Es introvertido, está enamorado de su compañera de universidad, pero no puede declararse, entonces tiene algunos conflictos internos y eso suma a los conflictos externos que no la ve mucho, la quiere ver pero no puede hacer grupo con ella, o sea, son conflictos externos. Y la idea de la gran revelación, si se dan cuenta, porque hasta ahí el lector va a estar como que expectante, pero puede que caiga la incitación a seguir leyendo. Entonces, tenemos la gran revelación, o sea, al último, la cúspide, la curva, tiene que ver algo, un conflicto mayor, o se enreda más el conflicto y hay un desastre, una crisis, pero ese conflicto va a ayudar bastante a que podamos nosotros empezar a ver, a ver la luz de la solución. Entonces, digamos que, justamente hizo un grupo con la joven, pero hay una fiesta y en la fiesta, pues, es su primera charla y se empiezan a gustar, de repente ya no hay tanto un conflicto. Él ha resuelto anteriormente el poder hablar, el poder ser más extrovertido, o de repente hay una exposición de trabajos de grupo y el trabajo de él, siendo introvertido, es uno de los mejores de repente. Entonces la chica se acerca para preguntarle sobre su trabajo y empieza a echar.
y hay una solución ante la problemática interna y ante la problemática externa también. Entonces ahí ocurre el clímax de la historia. Ya es un quiebre, es cuando ustedes están mirando la película y dicen, ay, no, no sabemos qué va a pasar, parece que va a morir el protagonista, no, pero queremos que salga. O sea, cuando no sabes nada, ya, cuando ya llega la problemática en su máximo esplendor y no sabemos qué va a suceder en los capítulos siguientes. Y luego hay ese clima fuerte de atención para el expectante que tiene que ser así como está en la gráfica, la curva máxima de atención y luego, pues, el desenlace. En el caso del desenlace, para que vean, cuando vean una novela y ven que va a terminar o no, notarán que se va resolviendo de alguna manera los nudos que hemos trabajado al comienzo, pues, del nudo, como se llama. Entonces se va desenlazando, se va destrenzando, desamarrando, podríamos decir, solucionando las problemáticas. Antiguamente se solucionaba la problemática del personaje principal y luego lo de las demás. Por decir, el chico ya se están saliendo con la chica de la universidad y su compañero justamente que tenía algún problema, por decir, para pasar la materia o no, y gracias a la exposición de trabajos, pues ya tiene una buena nota y ya está solucionando su programa también. Entonces, a veces se hacía así. De otra manera, se colocaba la solución en los personajes, o sea, se iba solucionando las problemáticas de los personajes secundarios y al final, para que tenga más interés, la problemática del personaje principal, que era el mayor problema, ya que englobaba a muchos personajes, así como las telenovelas, para que me entiendan. Entonces, es un problema grande que logra solucionar o en parte solucionar las demás problemáticas. Y ahí vamos al desenlace que va bajando, pero sin duda va a ser un trabajo así de hormiga, ¿no? Creo que se ve. Otra vez vuelvo a compartir. O creo que se está viendo. A ver, vamos a ver. ¿Se ve? ¿Se ve, no? Sí, se ve. Ay, ya, perdón. Yo sé que recién están. Bueno, vamos a seguir ya para finalizar. No quise hacerlos dormir de nuevo, pero la idea es, esta gráfica nos muestra eso. Entonces, cuando yo quiero armar una historia, primero presento los personajes. Cuando sepa dónde está el nudo es porque ya hay unas problemáticas en los personajes o hay un conflicto grande. Y el cierre del nudo es cuando ya se logra resolver el conflicto, donde el, el lector no sabe qué va a hacer, va a morir el personaje principal, se va a salvar, no sé. Y luego hay ese desenlace donde está la caída del expectante, o sea, es ya menos interés, pero donde se va resolviendo todo y un final feliz. Muchas veces en el clímax ustedes podrán mirar pues varias, especialmente en las novelas ahora hay esa tendencia que está en el clímax y o murió el personaje principal. Y todos lloran, todos se soluciona la problemática y dicen, no, no puede ser que murió el personaje, no me gusta esa novela, este cuento. Y luego, conforme van pasando algunos capítulos, oh, hay un giro inesperado. No estaba muerto, sino que reencarna, sino que se salvó, pero que nadie sabía. Y entonces vuelve otra vez al inicio, donde va presentando a algunos otros personajes, se va añadiendo y él, el personaje principal, podríamos decir, ya tiene otra faceta, otro poder, o en el caso de las novelas, está disfigurado, pero le van a operar y va a volver a estar porque digamos que le atentaron, pero no lograron matarlo.
entonces vuelve como al inicio. Y eso es lo que ustedes conocen como ahora como temporadas. Si se dan cuenta, ustedes dicen, esto es otra temporada. Ah, porque hay nuevos actores, se fueron otros actores, pero sigue la línea del personaje principal. Y puede así sucesivamente ir varios sucesos, ¿vale? De historia. Bueno, y vamos a ver con esta última estructura, que es la que les decía la japonesa. Aquí tenemos la introducción, ¿bien? Va introduciendo, igual presentando a los personajes, pero hay una tensión, así como de Megamente, ¿se acuerdan? La tensión, y luego él se va presentando, pero está cayendo en un edificio, no sabemos por qué, se va a morir o no Megamente, pero se va introduciendo. Y luego vemos el desarrollo que él va contando, la historia, vamos viendo cómo era su vida de Megamente, para que me entiendan, que seguramente todos vieron. Y aquí está el giro, como te decía, entonces ese giro de que se acuerdan que Megamente era villano y ahora es pues el héroe. Entonces cambia el contraste y uno dice, wow, pero era el villano, pero él empieza a contar la historia, pero el héroe se muere. No tenía que pasar eso porque nunca pasa en las historietas, en esa línea de Superman, de que el héroe muere y todavía el villano es ahora el bueno. Entonces hay ese giro fuerte, y luego, después de eso, ¿qué ocurre Megamente? Pues él se queda con la chica, se acuerdan que hay un conflicto ahí que no se pueden quedar con la chica el villano, que entonces todo eso va cambiando y final. Esta estructura realmente, si se dan cuenta, ayuda bastante a la creatividad. Entonces tienen que hacer con estas dos estructuras una historia para que vean cómo pueden sacar o mejorar el conflicto o ver de alguna manera, ¿no? Cómo poder trabajar. Entonces, si se dan cuenta, por decir, vamos a crear una historia de un héroe y un villano, y con esta estructura podríamos cambiar, que donde, como la Caperucita Roja, ¿se acuerdan que yo hice lo mismo, la introducción, todo el desarrollo, y luego al final di un giro donde el lobo está enamorado de la Caperucita y ocurre todo lo que ocurrió? Entonces, realmente es distinto, diferente, ¿no? Y miren, para finalizar, aquí está un ejemplo. Si se dan cuenta, el primer cuadro es de que la abuelita va botando en la gráfica a la chica, a su nieta, podríamos decir, pero no sabemos. Empieza como un conflicto. Luego pasa a denotar a la derecha que está con respecto a sus flores cuidando. Y fíjense que vemos un personaje, igual no entendemos mucho, el cuadro de una persona mayor que está leyendo. Y al final ya entendemos, fíjense, se concluye con todos los demás fotogramas, se concluye el porqué del cuidado, el porqué del conflicto, el porqué del último personaje. Entonces, es una manera de atraer mejor la gráfica, ¿ya? Porque presentamos un conflicto y al final vamos mostrando un poco más para que se resuelva y mostramos el fin. Donde tratan de estas dos estructuras nos va a servir bastante, como le dije, la primera y la segunda, y ya en la tarde le voy a pasar el video para que puedan pues entrar, ¿ya? Otra cosa también que es bonito es trabajar los personajes, hacen unos 3 dados con los personajes o con situaciones y van botando los dados. La idea es que sean dados o cartas y que ustedes puedan entrelazarlas. Entonces, si voy a hacer con una lupa y una escalera, un sótano, ¿qué hago? Ya empiezo a trabajar una historia en base a eso. Entonces ustedes pueden formar dados, fichas con las temáticas, con el celular, con una persona, con un lobo, no sé, una niña, un niño, y botar los dados. Y sobre eso, lo que les salga,
empiezan a trabajar una historia. Esto es muy bueno porque es algo más creativo, libre, que lo pueden hacer. Es al azar para ver qué cosas encuentro, me tocan los dados y sobre eso va a ser una historia. Ya, entonces ahí lo tenemos. La siguiente clase vamos a ir avanzando esto, pero lo importante es que podamos hacer ya una breve historia. Ya, una breve historia denotando, aquí está, vamos a ver, así con estos, ya, así como esto, una historia gráfica, ¿ya? No con mucho detalle porque vamos a después hacer el storyboard en limpio, pero va a ser importante que ya tenga una historia. Lo pueden hacer en párrafo, literal, y luego con algunos bocetos de algunas gráficas, pero ahí está el formato. Después ya la próxima semana vamos a hacer en limpio, como les dije, todo nuestro storyboard. Pero necesitamos tener uno, los personajes y ya la historia en literal, en párrafos, y también puede ser, si no, la historia en algunos fotogramas ya entendiendo estos pasos que hemos visto de introducción, desenlace y desarrollo, o también la otra estructura de japonés. Eso sería para que podamos trabajar. Pueden revisar los planos, pueden revisar en qué consiste también algunas cuestiones, el plano general para que mostremos dónde está ubicada la persona, el primer plano para ver la emocionalidad, el plano medio para ver qué tiene en la mano. Entonces podemos ir revisando, pero sin duda ya la próxima semana vamos a profundizar en eso, ¿no? Entonces lo que necesitamos es ficha de personaje, ya la historia en párrafo y la parte de la historia en fotogramas para entender un poco la estructura que van a utilizar, ya sea la japonesa o la tradicional. Esto sería entonces. ¿Hay preguntas, dudas? Sí, Listen, ¿ese documento lo va a subir a Classroom para que lo podamos ver y así? Sí, ya está en el Classroom, lo pueden revisar. Ah, Ahí ya, está. Lo gracias. voy a colocar instrucciones y listo. Disculpe, Liceo, no sé si me le puede repetir lo que dijo, lo que vamos a necesitar, o sea, lo que vamos a hacer para la siguiente clase. En- Bueno, puntualmente va a estar escrito igual en el grupo y en la plataforma, pero es las fichas de todos los personajes que van a trabajar, pero antes de eso tienen que estar en grupo y hacer la historia, ¿no? En literal, escrita, o ya tener en la cabeza, luego los personajes, y luego después eligen la estructura, ¿no? Una de las dos estructuras, mejor, como les decía, hacen la historia con las dos estructuras, la primera estructura y la segunda, para que tengamos dos historias y dos alternativas para poder escoger. Recuerden que en la historia ya van a entender qué personajes necesitan, si necesitan el amigo, pero normalmente hay personaje principal, eh, luego está el oponente, el opositor, el villano, luego también está el amigo del villano y está el amigo del héroe. Generalmente se forma así. Siempre tiene que haber un personaje antagónico. O sea, yo soy el héroe, hay algún objeto antagónico, la kriptonita, o hay un villano, algo antagónico, algo que ya sea me genera el conflicto externo o también interno, ¿ya? Que puede ser mi mismo enemigo soy yo. Entonces, lo que tienen que hacer fichas, las fichas de los personajes, pero primero hablar en grupo para hacer las dos historias con las dos estructuras, entendiendo esas dos estructuras que hemos explicado, y luego ya hacen los personajes y luego los fotogramas, ¿no? Que la mostraba como ejemplo, y también en algunas líneas ya escrito en la historia, que lo podamos tomar en cuenta. Nada más, es solamente eso, y ya la próxima semana vamos a ver un poco más de trabajar las ideas y afinar la historia. Con las dos líneas de tiempo vamos a poder trabajar muy bien la parte de las historias, ¿no? Vamos a tener más ideas. Entonces,
Este es el primer acercamiento. Vamos a seguir afinando durante la otra semana ya bien la, la historia. Y después de eso, vamos a hacer lo demás. ¿Preguntas, dudas? Listen, buenos días. Tengo una duda. Entonces la ficha, lo que vamos a hacer es basado en los temas que escogimos la otra vez, ¿no ves? Sobre el ciberbullying, ciberacoso, todo eso. Exacto. Ya, gracias. Bien, chicos. Cualquier duda pueden escribir. Vamos a mandar al grupo las instrucciones y tienen la diapositiva ejemplo. Y ya en la tarde van a tener los dos videos. ¿Ya? Gracias. Bien, que tengan una buena mañana. Bye bye. Hasta luego, Liz. Sí, muchas gracias. Hola, Licen.